Muy buenas noches a todos y a todas. Radio La Base SATV, transmitiendo una vez más, conversando al toque. Hoy estamos, pero con un invitado que definitivamente nos va a educar y creo que muy bien. Su nombre, Alejandro Montero. Su cargo, dirigente regional ADIPTEGEN. Trabajadores no uniformados de Gendarmería. Por supuesto, con la contingencia absoluta, como siempre es Radio La Base. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Muy bien, Iván. En esta fría noche, esperemos que sea una retroalimentación con todas las personas que nos están viendo, de poder más o menos comentarle la coyuntura que por lo menos hoy día a Ditgen nos vemos enfrentados con varios temas y sobre todo en la opinión pública, como también se ha abordado algunas situaciones en relación también al rol y al trabajo que diariamente realizan las y los trabajadores penitenciarios en las cárceles del país y también en otras unidades penales, porque no solamente estamos en las cárceles, que es lo más conocido, y en la representación social que tiene la ciudadanía respecto a Gendarmería de Chile. Súper importante. ¿Qué es ADIPTEGEN y trabajadores no uniformados de Gendarmería? ¿Quién lo compone? Sí, la asociación ADITGEN es una asociación gremial, está amparada en la ley de organizaciones gremiales de la y los trabajadores públicos. Nosotros estamos asociados, somos un estamento pluriestamental, lo componen auxiliares, lo componen también administrativos, técnicos, profesionales y directores de Gendarmería de Chile en los 4 subsistemas donde nosotros diariamente trabajamos. Y de alguna forma también nosotros tenemos una estructura madre, que es la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, creada por el compañero Clotario Blés, y también nuestra otra estructura superior, que es la CUT. Y a partir de eso nosotros nos articulamos, nos organizamos, y no solamente como algunas veces la ciudadanía opina que solamente los trabajadores públicos, y los trabajadores públicos nos movilizamos al fin de año por el tema del reajuste y el bono, que muchas veces nuestras movilizaciones y nuestras luchas sindicales también influyen en poder ir subiendo el salario mínimo, situaciones que muchas veces la gente no sabe. Y nosotros también, como trabajadores y trabajadoras públicas, nosotros prestamos un servicio social de ayuda directamente al pueblo trabajador, a la precarización justamente. Hoy día que nosotros en Gendarmería trabajamos mucho con personas ligadas a la pobreza. Y en ese aspecto, el trabajo que realizan muchas veces nuestros compañeros de trabajo va en relación a poder potenciar ciertas habilidades sociales, poder reinsertarlos sociolaboralmente, porque no han tenido la oportunidad del sistema. Y es una situación que nosotros como trabajadores penitenciarios no uniformados tratamos de siempre luchar y visibilizarnos porque hay una deuda histórica con nuestro estamento, de una invisibilización por parte del Estado y de todos los gobiernos que han pasado. Y en ese aspecto hoy día hay varios elementos que durante el transcurso de esta entrevista me gustaría también profundizar y detallar. Hoy día vemos que muchos dirigentes de nuestra asociación están dando entrevistas porque estamos en una situación bastante compleja respecto al Ministerio de Justicia. No obstante a eso también hay un tema de que salió en la luz pública, lamentablemente, el caso de Ámbar, un caso bastante complejo y que muchas veces se opina sin saber. Hoy día, durante el día, me fijé que algunos abogados daban cuenta y estaban criticando la labor de los profesionales del área técnica de las cárceles que, según ellos, copiaban y pegaban informes, situación que no es verídica, dado que cada evaluación que realizan los profesionales se ajusta a parámetros individuales de la persona que tiene enfrente. ¿Ya? Y por otra parte, existe un formato en donde los profesionales se guían y aplican un instrumento, ¿ya? Y hay un modelo también de trabajo. Entonces, esas perspectivas muchas veces desde afuera se puede ver, claro, están en las cárceles, copiar y pegar, pero no es así. Hoy día he estado hablando con varios profesionales de algunas unidades
del sistema cerrado, del área técnica, principalmente psicólogos, psicólogas y asistentes sociales, y también algunas terapeutas ocupacionales que trabajan diariamente con los internos en intramuros. Y también hay que mencionar, como antecedente importante, que no solamente las psicólogas, los psicólogos, los trabajadores sociales, también los terapeutas ocupacionales y otros profesionales, principalmente, por ejemplo, hoy día que estamos enfrentando la pandemia del COVID, está el área de salud, que hay técnicos en salud, hay enfermeros matrones, ya hay paramédicos, y hay un sinfín de despliegues también de atención que brinda para atender a las personas que están recluidas y otorgarles los estándares mínimos que deberían tener. Y sin duda, para nosotros, lo hemos dicho y lo hemos denunciado en varias otras oportunidades, que lamentablemente el sistema cerrado está saturado. Las cárceles hoy día no tienen los estándares mínimos de poder trabajar. Incluso nuestros mismos funcionarios, las condiciones de habitabilidad respecto a los espacios donde se desenvuelven diariamente no son los más adecuados. Y constantemente hemos tenido que hacer algunas denuncias. Justamente en este contexto de la pandemia, nosotros como directiva regional gestionamos con el área de salud para que se pueda hacer algunos chequeos en terreno con la Seremi de Salud y corroborar si es que está a los estándares mínimos para funcionar. Porque nosotros somos un servicio categorizado como crítico y en ese aspecto no hemos parado de trabajar. Muchas veces también, lamentablemente, la opinión pública se guía por ciertos aspectos muy, muy rápidos en opinión y no saben en concreto que en Gendarmería, en los 4 subsistemas, tenemos que seguir trabajando porque tenemos a personas con quien atender, orientar. Y en ese aspecto es importante también, y agradecer también este espacio de poder visibilizar, por ejemplo, en San Antonio tenemos 2 unidades penales, tenemos la cárcel de San Antonio, ¿ya? Y en ese lugar nosotros tenemos un equipo técnico que trabaja diariamente con 372 personas, hombres y mujeres que están recluidos. No obstante a eso, también mencionar que faltan profesionales, hay un déficit de recursos humanos y constantemente a todos los directores regionales de Gendarmería que pasan porque tienen un trayecto de 1 o 2 años y después se acogen a retiro o los trasladan a otras direcciones regionales, hemos dicho de que nuestros profesionales, nuestros compañeros de trabajo tienen una sobrecarga laboral importante. Y al momento que justamente tienen que hacer estos informes de la libertad condicional y presentarlo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo hacen en un tiempo bastante acotado y con una sobrecarga que implica exceder en su horario de trabajo. Entonces, y ellos se dan todo un trabajo profesional, con metodología, donde aplican un instrumento que se llama el IGIS y que muchas veces los profesionales del área social se capacitan dentro de nuestra institución constantemente en poder desarrollar mejores estrategias de intervención, de entrevista y sobre todo de motivación al cambio. Situaciones que hoy día, gracias a la entrevista de varios colegas que están trabajando diariamente con internos, se está visibilizando esta situación. Entonces, en concordancia a aquello, nosotros hoy día estamos en una situación de poder visibilizar justamente del trabajo que hacemos, porque creemos de que obviamente se ve feo trabajar con la pobreza, se ve feo trabajar con gente que delinquió, ya que infringió la ley penal. Entonces, por eso de repente se hace como una suerte de discriminación, inclusive para con nosotros los trabajadores de esta área. También me gustaría mencionar que muchas veces la gente se confunde porque Gendarmería no pertenece a las Fuerzas Armadas, pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a partir de eso, la perspectiva de enfoque que tenemos nosotros, un enfoque de derecho, pero un enfoque también jurídico en relación a que existen ciertos reglamentos y leyes donde las personas que cumplen condena o las que en el medio cerrado, en el medio abierto, en el postpenitenciario, o en el semicerrado, tienen que también adecuarse a lo que dice la ley. Nosotros no inventamos nada, aplicamos lo que dice la ley, nosotros nos guiamos por normativas técnicas que son bastante estrictas, en donde a los profesionales le da toda una metodología y una cierta pauta de cómo trabajar diariamente. Entonces, eso me gustaría como aclarar y poner en perspectiva que aquí existe un trabajo profesional por los diversos sistemas donde diariamente estamos trabajando y que lamentablemente por el caso de Ámbar
alguien mencionó por ahí de que un periodista de que copiamos y pegamos los informes, y no es así. Lamentablemente, en la ley antigua, estos informes que ocurrió el año 2016, en el caso del proceso que le otorgó la libertad condicional al señor Bustamante Pérez, en ese tiempo la ley no consideraba la vinculación con el informe. No había una relación. Y hoy día, con fecha 11 de agosto, tengo aquí la información que en la misma página del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, planteó la importancia de la reinserción social, y con la modificación a la ley, hoy día el informe de gendarmería sería vinculante, ¿ya? Y yo me refiero a la modificación a la ley, a la 21.124, que se promulgó en enero del 2019, en donde ahí establece la figura del delegado de libertad condicional, que hoy día no se encuentra implementado en la quinta región, tampoco existe el reglamento, y es un aspecto que es importante que Gendarmería empiece a generar el recurso humano y el espacio también físico. Por ejemplo, en San Antonio no existe los CAIS, donde las personas que optan a este beneficio, que lo indica la ley, puedan hacer el proceso de control, y lo tienen que hacer en la misma cárcel una vez que salen y están en contacto con el medio libre, con su familia. Entonces también es importante que para la reinserción social y para la rehabilitación se requiere también infraestructura, no solamente recursos humanos, porque el recurso humano que tenemos, los trabajadores, están saturados de trabajo. Entonces, en ese aspecto hay un compromiso importante por la labor, porque nosotros tenemos un horario de trabajo, pero cuando ocurre el proceso de estos informes, los funcionarios exceden sus horas para poder cumplir con el estándar que se le exige por parte de la Corte de Apelaciones. Una consulta que estábamos leyendo, por ejemplo, usted acaba de decir que no eran vinculantes, pero el reservado informe de Gendarmería que analizó comportamiento de Hugo Bustamante, la duda es, dice, sugirió no darle libertad condicional al presunto asesino de Ámbar. Pero después, según el documento de marzo del 2016, el condenado por el homicidio de su pareja y el hijo de 9 años de esta, frente al delito toma una actitud efímera. O sea, esto es lo que dice el informe. Respecto a la conciencia del daño y del mal causado, de acuerdo al informe, solo reconoce el daño a sí mismo. No incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado. La consulta es, si bien no era vinculante, ustedes al ser funcionarios públicos se basan en el estatuto administrativo. ¿Entendemos eso nosotros? Corríjanos si nos vamos equivocando. Cuando ocurre algo como lo que en este periodo sucedió, que al parecer más de 500 reos que Gendarmería estaba dando informes negativos para la posible salida, ¿existe alguna posibilidad de que administrativamente alguien sea sancionado, llámese un sumario, llámese la salida del servicio, algo por el estilo? Porque entendemos que hoy día hay una niña que fue asesinada y todos están hablando de otras cosas, de otros arreglos, pero puntual y específicamente, al parecer nadie está buscando una solución. No estamos diciendo que los funcionarios es el papel de los funcionarios, porque ustedes tienen que trabajar según las normas vigentes que ustedes tienen, pero también entendemos que la voz solo se alzó en este caso ahora que sucedió esta tragedia. Si no, siempre esperamos que nos corrijan si estamos equivocados. Sí, no, aquí lo importante es dar cuenta de que no se está inventando nada, es decir, los funcionarios del área técnica que aplican una evaluación está en base a un modelo, ¿ya? Que es el RNR, y a partir de eso también van generando ciertas pautas de evaluación que son súper objetivas, porque aquí tenemos profesionales que tienen una expertise en el cargo, que están formados y que aparte, a partir de su propia práctica, la misma institución los va capacitando constantemente. Entonces también hay una suerte de aprendizaje en la práctica misma del trabajador penitenciario no uniformado, justamente en estos casos complejos. Pero es importante igual detallar de que aquí los trabajadores penitenciarios cumplieron con la entrega de la información, se ha hecho público, nosotros no lo hemos hecho público, sino
los medios de comunicación han hecho público que el informe era desfavorable para otorgar la libertad a esta persona, pero es la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el criterio de ellos fue que tenía un porcentaje de cumplimiento de condena ya privativa de libertad, por lo cual, según la ley, esta persona podía optar al beneficio que lo confiere la ley de la libertad condicional bajo un control en el medio de ley, es decir, podría hacer su vida, entre comillas, normal y acercarse al establecimiento penitenciario, a un control, y en eso. No obstante, aquello a lo que yo hago referencia es que hay una modificación a esta ley en enero del 2019, donde establece la figura del delegado de libertad condicional. ¿Cuál es la ley, perdón? El proceso. ¿Cuál es la ley? La ley 21.124, ¿ya? Del 2019. Es una modificación justamente a lo que se refiere antes de este proceso, donde fue beneficiado el señor Bustamante, ¿ya? Respecto a que la Corte de Apelación aquí otorgó la libertad condicional. Y en ese aspecto nosotros como Gendarmería somos una institución, un órgano auxiliar de justicia, que colaboramos con la justicia. Nosotros no acatamos lo que dice la ley, lo que dicen los tribunales, no tenemos una competencia mayor a esa, no nos podemos pronunciar si es bueno o malo. Nosotros como dirigentes sindicales, sin duda, con nuestra perspectiva en beneficio también que nos ampara la ley, podemos decir otras cosas mayores respecto a que aquí lo que ha faltado justamente es poder dotar de recursos humanos para acompañar ciertos procesos para que haya más control y seguimiento, cosa que hoy día no ocurre y que Gendarmería tiene que implementar a los delegados de libertad condicional, sobre todo en la quinta región, y generar también el reglamento, porque cada condena tiene una ley específica y tienen profesionales a cargo que tienen que hacer seguimiento a muchas personas e intervenirlas. Pero lo que yo, por lo menos, me gustaría también resaltar, de que en este caso se hace el informe se ha hecho en términos generales, las conclusiones se hicieron públicas, que era desfavorable porque no reunía los antecedentes adecuados para que esta persona se pudiera estar en libertad, porque habían varias variables que indicaban de que podía reincidir. Y eso se correlaciona con las conclusiones del informe. Es decir, lamentablemente ocurrió estos hechos y todo el mundo pone alerta esta situación. Entonces, de alguna forma, ahí es por eso que yo vinculo que existe una invisibilización respecto de nuestra labor, porque si esto no sale en los medios de comunicación, no sería, lamentablemente, a nosotros no nos produce varias situaciones encontradas. Hoy día estuve hablando con varios funcionarios y realmente se encuentran igual un poquito afectados, porque es complejo esta escena, porque son mamás, son papás, y en este contexto también son seres humanos y dicen, chuta, hay que mejorar el sistema mismo. Gendarmería, el área civil, lamentablemente hace un tiempo no tan lejano, estuvo en boca de todo al descubrirse que era un nicho político para crear pensiones falsas. Así lo vamos a decir directamente. Ustedes como dirigentes hoy día se han preocupado de que no se vuelvan a ocupar estos cargos tan importantes, y ahora queda más claro aún que ustedes tienen una función y una labor estratégicamente muy importante para la protección de la sociedad. Por eso acá nos preguntan, y por favor nos gustaría que nos contestara la pregunta que recién hicimos, y también nos dicen, ¿qué tan riesgoso para los civiles es trabajar en Gendarmería? ¿Corren peligro de que los agredan? Saludos y muchas gracias por conocer un área desconocida para muchos. Sí, mira, voy a abordar la pregunta que están haciendo y también tus comentarios. Perfecto. Respecto a lo primero, nosotros hemos denunciado que Gendarmería se ha prestado como botín de guerra, ¿ya? Para todos los gobiernos. Y esto independiente de quién ha estado gobernando, valga la redundancia. Claro. El tema está de que hay casos emblemáticos como Miriam Olate, que... La esposa de Andrade. Exacto, que generó de manera irregular su pensión y después la tuvo que devolver por los dictámenes de Contraloría. Lamentablemente eso afecta a la imagen
de la y los trabajadores penitenciarios no uniformados, porque algo importante, alrededor de 80% somos contratas, año a año se nos renueva, somos AFP. Yo hoy día, hace poco estaba viendo cuándo me llega el 10%, ¿ya? Porque también estamos efecto a esta crisis, Exacto. ¿ya? Y sin Bien. duda estamos de acuerdo con eliminar el sistema AFP porque es un robo legal y no debe ser. Y en ese aspecto nosotros siempre hemos denunciado, por ejemplo, denunciamos también el negociado que existía con las tobilleras electrónicas, que había sido una licitación a una empresa en particular. Y esto está en los medios, ¿está? Uno puede googlear, buscar y va a aparecer. Es decir, constantemente ADITGE ha denunciado las malas prácticas al interior del servicio, pero también hay que reconocer que existen también buenas prácticas, y en ese aspecto nosotros vamos por esa línea de trabajo. Si nosotros estamos buscando mejorar el sistema por dentro, también tenemos que hacerlo hacia el exterior. Y eso en consonancia a lo que refiere Esteban sobre esa pregunta, si es que estamos expuestos o no al riesgo, sin duda. Y ahí yo me gustaría como ampliar la mirada y decir que estamos presentes en 4 subsistemas. El más conocido es la cárcel. Hoy día tenemos funcionarios que entran a un módulo donde pueden haber 200 internos. El funcionario uniformado abre la puerta del módulo y el profesional entra para poder hacer su evaluación, una entrevista, y lo deja solo. Ese, por ejemplo, un riesgo, ¿ya? O las riñas que se puedan generar, un motín en el sistema cerrado. Otro aspecto, en el sistema abierto, los centros de reinserción social, donde van a controlarse diversos penados, que se les dice técnicamente, a una libertad vigilada intensiva, van a una firma mensual, van a instalarse la tobillera o van a hacer servicios comunitarios, y de repente se pueden encontrar personas, porque como están en libertad, que han tenido problemas, rencillas, y se agarran a una discusión y terminan a golpe. Tenemos el caso del CRS Valparaíso, donde un funcionario hace un par de años atrás le fracturó un dedo a un usuario, porque el usuario se descompensó, se enojó y lo golpeó. Entonces, por ejemplo, nosotros también hacemos visitas domiciliarias. La gente, los profesionales que están en el sistema cerrado, tienen que hacer la visita domiciliaria al grupo familiar que va a recibir al interno una vez que pueda optar a la libertad o trabajar con la familia ciertos elementos de su plan de intervención. En los centros de reinserción social también se hacen visitas domiciliarias y bastante constantes. Es decir, los delegados de libertad vigilada tienen que hacer informes trimestrales, los delegados de prestación de servicios tienen que ir a la comunidad, donde muchas veces las personas hacen servicios comunitarios para pagar la pena de multa o pagar la pena principal. También tenemos los CAIS, ejemplo en Valparaíso, en la calle Victoria, que antiguamente se les llamaba Patronato Local de Reo. Hoy día el centro son los CAIS, donde van a omitir y eliminar los antecedentes penales, que es la última etapa para que puedan reinsertarse. Y en esa comunidad, en ese sector, cuando llegó el CAIS, la misma gente decía, no, no queremos que vayan estas personas a firmar, y se generó ahí un tema, pero hasta el día de hoy ha pasado desapercibido el impacto, porque es positivo, porque las personas van con otro chip, por decirlo, van porque quieren trabajar, se quieren reinsertar, omitir antecedentes, no generar más delitos. Pero no obstante a esto, muchas veces, y siempre lo estamos diciendo, nosotros tenemos una hoja y un papel, y frente a alguien que pueda agredir al funcionario, no tenemos nada con que protegernos, porque nosotros no andamos con chaleco antibalas, no andamos portando luma. Nuestro trabajo es reinserción social, rehabilitación, apoyo administrativo, se dan talleres. Y obviamente en este proceso de reinserción social hay personas que tienen perfiles de bastante agresividad y que se frustran fácilmente frente a estos procesos que son largos y que son también complejos al momento de enfrentar ciertos elementos que hay que modificar en la conducta humana. Y la motivación al cambio siempre es constante, que el funcionario tiene que estar trabajando. Y desde ahí me gustaría también mencionar que no todos los usuarios son agresivos, pero hay momentos o hay ciertos perfiles donde se generan ciertas situaciones, y situaciones, por ejemplo, han ocurrido casos en terreno que va el funcionario, va acompañado de otro funcionario que maneja un vehículo fiscal,
y han sido abordados por gente con armas en las poblaciones. Nosotros trabajamos en situaciones bastante complejas, en situaciones de alto índice de vulnerabilidad social, donde incluso en algunos lugares no entran los carabineros. Entonces, y nosotros como tenemos un trabajo de mayor cercanía con estas personas, no abren las puertas. Pero alrededor la comunidad también nos ve como un elemento de control social, sin duda, y nos ven como que si fuéramos el enemigo. Y nosotros hacemos un trabajo que es diferente, no hacemos un trabajo represivo, al contrario, tratamos de trabajar ciertas variables en un plan de intervención, en un plan de actividades, e ir viendo todas esas áreas para que la persona pueda ir desarrollando ciertas destrezas con el objetivo que se pueda reinsertar, vinculando a la familia, vinculándose también en algunos talleres de apresto laboral, y para poder tener una visión más amplia, porque hoy día, si el COVID ha generado un número importante de cesantes, muchas personas pueden pensar que hoy día puede ser la oportunidad para delinquir, porque si no tienen oportunidades que comer, qué hacer, van a delinquir. Entonces, muchas veces hay una visión de que es cerrar las puertas. Yo, por lo menos que soy delegado, puedo decir que tengo muchas dueñas de casa que son mamás solteras y que para poder dar alimento a su hijo tienen que entrar al supermercado a sacar una tabla de carne, a sacar pan. Y eso muchas veces vemos de que también se criminaliza la pobreza. Y ese es un tema que podemos estar incluso hablar todo un día sobre ese elemento, porque lamentablemente tenemos las cárceles llenas de pobres. Y que esos pobres hoy día no les hemos dado la oportunidad, y ahí es el sistema en su conjunto, de poder dar una educación de calidad, una salud de calidad, un entorno, una habitabilidad acorde a las necesidades humanas, porque si tenemos una persona que vive en un gallinero sin las condiciones básicas, ¿ya? Y que no tiene educación de calidad, no tiene salud de calidad, obviamente va a generar procesos disruptivos. Entonces eso también es una mirada que el sistema hoy día no se ha hecho cargo, y por eso muchas veces estas cosas son incómodas para todos los gobiernos. Es incómodo hablar de la política penitenciaria en aspecto de que hoy día tenemos una sobrecarga laboral en todos los sistemas, en los subsistemas, y diariamente y los trabajadores tienen que hacer frente a eso, el llenado de planillas, los controles y muchos elementos de que tenemos que transformar en datos duros, en números, el trabajo que hacemos, y muchas veces nosotros queremos también desarrollar lo cualitativo, que finalmente es lo que importa también al momento de que la persona se reinserte. Usted es un funcionario contrata, ¿cierto? Sí. Ya, y es delegado, no, por lo tanto, no tiene fuero. ¿Lo entendemos bien? No, sí, es que yo aparte soy dirigente sindical, por lo cual Ah, estoy perfecto. amparado en la ley de Ya, organizaciones perfecto, gremiales y yo tengo un fuero gremial. No perfecto. obstante a eso, yo igual trabajo, independiente que hago mi trabajo como dirigente, yo cumplo mi jornada de trabajo, tengo una jefatura, sigo Perfecto. instrucciones, Ajá. participo en consejos técnicos, voy a terreno, voy a audiencias cuando me corresponde, si es que me citan. Y bueno, en definitiva, lo que yo quiero decir de que ligándolo con esa pregunta, es que sí estamos expuestos al riesgo, porque trabajar con este ámbito no sabemos que en qué momento una persona se puede descompensar, puede tender a pensar de que alguien lo quiere afectar en su vida cuando uno quiere hacer procesos de cambio. Y es constantemente que nosotros estamos denunciando cuando hay invisibilización, cuando el propio sistema también nos maltrata a nosotros, porque nosotros somos funcionarios públicos y también tenemos derechos y deberes, como usted también mencionó, que existe el estatuto administrativo, también aquellos que agreden a cualquier funcionario público, también hay una sanción en relación a eso. Antes que se me olvide, nosotros igual estamos pasando hoy día un momento bastante complejo respecto con el ministro de Justicia, porque nosotros tuvimos una negociación, Hernán eh, Larraín. ¿perdón? Hernán Larraín. Claro, tuvimos una negociación el año 2018 respecto a modernizar la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile, y particularmente nosotros, que somos el estamento no uniformado, que somos alrededor de 5.000 funcionarios, Ya. hoy día Gendarmería tiene alrededor de 20.000 funcionarios. Ahí perdimos un poco el contacto con Alejandro Montero. Estamos conversando con Alejandro Montero, dirigente de los funcionarios no uniformados de Gendarmería, quien nos está hablando con respecto a los informes emitidos el año 2016
y que lamentablemente terminaron con la pérdida de la vida de Ámbar por parte del ex reo Bustamante. Lo escuchábamos atentamente. Sí, se cayó, parece, la conexión. No, lo que yo estaba mencionando, que hoy día estamos en una situación bastante compleja con el Ministerio de Justicia porque no está respetando el acuerdo respecto a la ley de modernización de la carrera funcionaria y particularmente con la de los trabajadores penitenciarios no uniformados respecto a que nos estaban ofreciendo una cantidad de cupos para pasar a la planta, que eran alrededor de 1080 cupos, y hoy día hay una cifra mucho menor. Y también cambian los criterios de evaluación para poder ingresar a este Tienen un proceso. encasillamiento. Exacto. Entonces, en relación a eso, yo una vez que termine esta entrevista, le voy a hacer llegar también los videos que estamos sacando, como para que lo pueda también difundir en su sitio web. Y Agradecido. ahí hay un video donde claramente en el Congreso, el ministro de Justicia da cuenta del compromiso que llegó con nuestro estamento y que hoy día, agosto 2020, no se estaría cumpliendo. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando la modificación al decreto Fuerza Ley y que se comprometa con la cantidad de cupos de aquellos funcionarios que podrían ingresar bajo un criterio de selección. También cambian los criterios de selección. Entonces, de todo lo que pasó anteriormente, del compromiso, de todo un trabajo que se llevó por parte de nuestra asociación gremial, nosotros tenemos diversas comisiones de trabajo y en conjunto también fue transversal el apoyo de los parlamentarios en relación a que había una deuda con nosotros en poder visibilizar también y respaldar el trabajo, porque hoy día nadie quiere trabajar muchas veces con personas que han infringido la ley penal, y el compromiso también de que no podemos ser como personas que estamos un año y no sabemos qué va a pasar el próximo año, porque las contratas se renuevan cada fin de año. Entonces, también lo que nosotros buscamos es una estabilidad laboral y que este compromiso del ministro de Justicia. Bueno, ahí se le fue un poco el audio a Alejandro Montero. ¿Nos escucha bien usted, compañero? Ya, a usted se le fue un poco el audio, nos parece. Parece Ahí, que ahí, ahí está. Mire, dos cosas nos gustaría aclarar. Primero es que nosotros hemos estado un poco al tanto de algunos dictámenes de Contraloría y Contraloría dice lo siguiente, ¿ah? Para un funcionario a contrata, sacarlo de un servicio, se debe utilizar las mismas herramientas que se hace para sacar un titular. O sea, dos periodos consecutivos en lista 3 o por medio de un sumario administrativo. Por lo tanto, hoy no es tan fácil sacar a los funcionarios a contrata. Y lo otro es que el encasillamiento del que usted nos habla, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, ¿ustedes creen en la ley espejo o ustedes creen en que cierta cantidad de años y pasar a la cantidad a la planta? Eso es con el encasillamiento. ¿Cómo está el contagio de los funcionarios de no uniformados de gendarmería con respecto al COVID-19? Esos tres puntos se los dejo ahí. nosotros la realidad que vivimos es que tenemos funcionarios que llevan 10, 12 años en un mismo grado, que no pueden optar a que se les reconozca su experiencia, su formación. Tenemos muchos cursos de capacitación y eso hay que reconocerlo. Gendarmería es una institución que capacita a sus funcionarios y sobre todo en las diversas áreas donde se trabaja. Yo mencioné el área técnica, el área de salud, tenemos el área administrativa, el área de aseo, el área contable, etcétera. Es decir, es un sistema bastante complejo y que tiene sus áreas. Y en relación a eso, lo que nosotros buscamos que en este decreto de fuerza ley se reconozca el porcentaje de personas que podrían entrar a la planta, porque han pasado muchos años trabajando en este sistema de contrata. La OIT incluso ha desarrollado algunas opiniones respecto a que los estados deberían tener un porcentaje importante de trabajadores públicos a planta para poder darle estabilidad, para que el trabajador y la trabajadora se sienta grato también en su entorno y pueda generar mejores políticas públicas, porque nosotros ejecutamos políticas públicas, mejor atención. Entonces, también, de alguna forma, hay un maltrato de que aquellos
que se ha hecho, se ha perpetuado en el tiempo, en no poder reconocer también a aquellas personas que llevan 12 años en un mismo grado, en un grado 16, ¿ya? Y no puedan optar a hacer una carrera funcionaria. En relación al tema del COVID, nosotros, como mencioné anteriormente, no hemos dejado de funcionar, pero hemos también desarrollado a través de diversas áreas ciertos protocolos. Hoy día existen funcionarios que están en dotación presencial y otros funcionarios en sus hogares trabajando con el trabajo remoto temporal, porque hoy día en Chile no hay ninguna ley que ordene o que dé una normativa para el servicio público respecto al teletrabajo, a diferencia del sistema privado. Por lo cual, a partir de cada una de las jefaturas, instruye a su equipo de trabajo para poder hacer la dinámica de enlaces desde el hogar, en donde los funcionarios hoy día, incluso algunos han tenido que comprar computadores porque no, para poder tener una mejor conexión, pagar mejores packs de internet, para poder también cumplir desde su hogar. Y el porcentaje de personas que tienen también COVID, no tenemos el dato hoy día actualizado, porque también ocurre que hay un tema de información que es confidencial respecto a antecedentes de salud. Hemos sí tenido algún antecedente de personas cercanas que han desarrollado lamentablemente el COVID, pero no hemos tenido hasta el momento ninguna persona fallecida. Sí hemos tenido personas en otras regiones, una situación que nos preocupa bastante, porque al estar en contacto, ya sea con los propios compañeros de trabajo o también con usuarios, una situación que se da bastante. Han habido algunas denuncias de algunas organizaciones de personas del sistema cerrado, de internos, que han denunciado que hay contagios, situaciones que yo desconozco porque como son organizaciones propias de los internos, desconozco ese detalle. Pero sí puedo decir de que es una situación que nos preocupa mucho. Hoy día ya se está hablando de retorno, hoy día en Gendarmería trabajamos, los espacios no son suficientes para guardar las distancias, tenemos situaciones de riesgo en respecto a que tenemos que ir al terreno, no tenemos un poco mayor claridad y consideramos que hay que agotar toda la instancia de poder retrasar este proceso, porque se ha hablado por ahí los expertos en la materia que puede venir un rebrote. Entonces, en relación a eso, es importante poder contar con los elementos de protección personal en este proceso, ¿ya? ¿Cuál era la tercera pregunta? Si ustedes están en el sentido de el espejo, si estaban de acuerdo en el que fuera el movimiento o cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que deben tener para pasar a la planta. Porque entendemos que no va a pasar el 100, sino que tiene que haber una discriminación positiva en este caso para el paso a la planta, que seguramente llegaron a un acuerdo. Y lo otro es que si no es espejo, la DIPRES ya está autorizando digamos, cambio de valores que va a tener esta eh, gente o estos trabajadores y trabajadoras de Gendarmería. Sí, lo que pasa es que hoy día nuestra pirámide, por decirlo, está distorsionada. Tenemos compañeros que están estancados muchos años en un grado, por lo cual no refleja cómo debería ser una carrera. E inclusive, hoy día no tenemos, con este decreto Fuerza Ley, no se va a terminar de solucionar el problema porque solamente es una ley en particular para un porcentaje, no va a ser en la totalidad. Y en ese aspecto lo que nosotros vamos a tener que luchar históricamente porque generar una ley en particular que se cree la planta 3, la planta de los trabajadores y trabajadoras no uniformadas. Respecto a los criterios, hoy día con este decreto Fuerza Ley, que hoy día lo estaría ya presentando el ministro de Justicia, no tenemos mayores detalles. A través de una reunión, videoconferencia, nuestros dirigentes nacionales tuvieron mayor información y a partir de eso tomamos estado de alerta porque no se estarían respetando, según en base a esa reunión, estos criterios respecto primero el número de personas que se verían beneficiadas justamente para optar a un proceso de selección, no es llegar a ingresar, porque hay ciertos criterios que nosotros establecimos como la antigüedad,
como una prueba de selección, y también las calificaciones, porque ALA y los trabajadores públicos no evalúan. ¿Ya? Nosotros, los usuarios también pueden colocar reclamos, y eso puede afectar también a la evaluación del funcionario en cuestión. Y por otro lado también, nosotros generamos, de alguna forma, tratamos de el consentimiento informado a los usuarios. Muchas veces hay demora en nuestro servicio particularmente porque es mucha la cantidad de población que tenemos que atender y somos pocos los funcionarios versus la población que atender. Y en ese proceso se genera demora y los usuarios también se molestan. Y algunos también comprenden de que tenemos una alta cantidad de casos que ver y somos pocos, ¿ya? Si bien en Gendarmería somos 20.000 funcionarios, particularmente esta región tiene un déficit en todas las áreas de trabajo, y es un tema que constantemente estamos tratando de relevar con la autoridad respecto de que si nosotros tenemos que mejorar nuestro trabajo, necesitamos también la herramienta. Y va en relación a eso de que si nosotros tenemos una carrera funcionaria adecuada, el funcionario también se sentiría con mejor herramienta para desarrollar también su trabajo constantemente, ¿ya? Consulta, usted, bueno, la carrera funcionaria en realidad corre para los titulares y no los contrata. Es lamentable e injusto, pero eso incluso lo dice el estatuto, ¿ah? Es una cuestión que es súper lamentable y discriminador porque cumplen la misma función. Consulta con respecto a lo que usted está hablando. Ustedes son parte de Gendarmería. ¿Por qué usted está en AFP? Los trabajadores no uniformados, al ser contrata, se nos descuenta y cotizamos en la AFP. Hay un grupo menor de que aquellos funcionarios que pasan a la planta pasan al régimen de IPRECA. Pero, y ahí viene la observación, hoy día lo que nosotros estamos exigiendo que se respete el acuerdo, esos funcionarios, pero sin DIPRECA, pasarían a una planta con AFP. ¿Ya? Lo que ocurre es que la planta 1 son DIPRECA, no cotizan en la AFP. Ya. En el caso de nosotros, y de alguna forma consideramos que es bueno por un aspecto porque igual hay un resguardo en salud, en previsión. No obstante eso, nosotros, la gran mayoría, cotizamos en AFP y queremos sin duda un mejor sistema de previsión social. Y es un tema que hoy día está también en la coyuntura, en el debate. Se cortó un poquito. ¿Me está diciendo que ustedes prefieren estar en AFP que en DIPRECA? ¿Eso entendimos o se cortó? No. Lo que estoy diciendo de Uy, se volvió el la audio. AFP. Ahí. Por favor, que Sí, se va el audio. estoy teniendo problemas en la conexión al parecer. Sí, pero ahora lo escuchamos. Sí, no, lo que yo me refería de que hay un grupo importante que cotizamos en AFP. Nosotros creemos que el sistema de AFP es un sistema malo, el sistema de previsión social debería ser otro, diferente, pero internamente, obviamente que nosotros en el contexto de la institución nos gustaría que todos nuestros funcionarios tuvieran una mejor previsión social. Y en ese aspecto, aquellos funcionarios que son plan eso, hoy día, en los cupos que nos estarían ofreciendo, podrían ser planta, pero sin DIPRECA, serían AFP. ¿Ustedes aceptarían pasar a planta? Porque en el fondo, una institución pública consiste en planta y contrata. Y por supuesto, los famosos honorarios que van con cada director nacional, que normalmente va nombrando ciertos asesores que van siendo honorarios. El tema es, ¿ustedes aceptarían que se creara una segunda planta solo para discriminar el tipo de pensión o previsión en realidad? Es un tema que ha sido de largo debate al interior de nuestro gremio sindicato. Muchos funcionarios dicen, yo prefiero pasar a la planta para poder que se me reconozca. Otros dicen, pasar a la planta con DIPRECA. Es un debate que hay al interior del servicio. Respecto a que yo creo lo que se busca es la igualdad dentro del servicio, que se reconozca a las tres plantas por iguales, independiente del tema social amplio que nosotros estamos, que se elimine el sistema FP y se cree un nuevo sistema, ¿ya? No obstante eso, al interior del servicio
El tema de DIPRECA, lamentablemente, solo accede en la planta 1 y 2, y la planta 3, que son los cargos de planta más antiguos, es un grupo muy reducido. Así que, en definitiva, lo que nosotros queremos, que tenemos muchos compañeros que llevan años en contrata, que año a año se les va renovando, lo que queremos es que se reconozca todos esos años de trabajo, de experiencia, y que la institución lo haga parte también, porque hoy día tenemos personas que están jubilando, y están jubilando a contrata. Entonces, de alguna forma ahí también creemos que hay un maltrato porque pasaron varios años de trabajo en el servicio y están en contrato. Entonces, de alguna forma, los estándares de la OIT refieren de que hay que tener un grupo importante de planta, un grupo menor en contrata, y eliminar los honorarios, porque el trabajo honorario en Chile es muy, muy, muy precario. Así que eso más o menos yo te quería mencionar. Yo agradezco bastante el espacio, y antes de terminar también dar el reconocimiento a todos nuestros compañeros de trabajo, quienes constantemente en esta crisis sociosanitaria están trabajando presencialmente, están con ciertas dificultades porque los niños hoy día están en la casa, están estudiando desde el hogar, y de alguna forma también nos vemos afectados. Hay una doble presión, hay una doble presencia, sobre todo para nuestras compañeras que tienen que hacer las labores de crianza, de trabajo, y que sin duda es muy difícil y complicado, y que de alguna forma hoy día igual están cumpliendo con su trabajo. Y en ese aspecto me gustaría relevar eso, porque los trabajadores públicos no hemos dejado de trabajar durante todo este tiempo. Así que Sí. agradecer Miriam Ferreira pregunta, no sé si has explicado esto, pero ¿por qué Gendarmería, teniendo un trabajo de tanto riesgo, no tienen los mismos beneficios que las Fuerzas Armadas? Claro, ahí también va por un aspecto de que primero no es Fuerza Armada, pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y dos, también hay una discriminación, creo, al servicio, al trabajo mismo con el tema de la delincuencia, y particularmente con nosotros, que somos quienes elaboramos, evaluamos, diagnosticamos e intervenimos a las personas que cumplen condena. Entonces, creo que ahí hay una situación de falta de mayor reconocimiento, y también en la opinión pública, lamentablemente, hay hechos que salen como las malas prácticas del servicio, como usted mencionó el caso de Miriam Olate, pero es un caso puntual, cuando no es la realidad de la mayoría de los funcionarios, y la mayoría critica ese actuar, lamentablemente, que afecta en la imagen de los funcionarios no uniformados de Gendarmería. ¿Ya? Así que agradezco bastante el espacio que Muchas da gracias. Radio La Base. Vamos a estar en contacto, le voy a enviar la información que yo le referí Cuando sobre el ustedes quieran. compromiso que lo hizo públicamente el ministro de Justicia en relación a los cupos para las personas que puedan pasar a esta planta, que sería un proceso que aún está en desarrollo, que estamos esperando ver cómo podía quedar redactado. Y básicamente eso, de que cuando hay votación en el Parlamento, hay discusión parlamentaria, pasa a la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, a la Comisión Mixta, hay todo un proceso. Fuimos muchas veces al Parlamento, al Congreso, en donde se discutieron los temas en profundidad, en las comisiones de trabajo, de legislación y justicia. Entonces, es un tema que fue de un largo proceso, y que hoy día lamentablemente termina de una forma que no nos agrada mucho, porque finalmente se miente y se reduce un porcentaje importante la posibilidad de aquellos funcionarios que llevan años y años en un mismo grado, y en la falta de reconocimiento también al cumplimiento también de la función penitenciaria no uniformada en Gendarmería de Chile. Así que muchas gracias por el espacio, a Radio La Base, y por poder por lo menos dialogar también y dar cuenta el trabajo que nosotros realizamos, no solamente en nuestra región, sino en todo el país. Por ejemplo, en Rapa Nui también tenemos presencia, ¿ya? Y nosotros como gremio tenemos un asociado. También yo siempre le mando saludos, porque las realidades también territoriales marcan un poco la dimensión del trabajo.
Y también particularmente en San Antonio, tenemos el CRS San Antonio, mandar un saludo a todos los funcionarios de allá, y también la cárcel de San Antonio, donde tenemos también socios en las diversas áreas, no solamente en el área técnica, en el área también de alimentación, en el área de auxiliares de aseo, en el área administrativa. Así que también aprovecho también este espacio, un saludo a todos, a todas y todos ellos. Bueno, muchas gracias. Conversamos con Alejandro Montero, un pedazo de dirigente de Adipgen. Aditjem. Adipgen, gracias. Trabajadores no uniformados de gendarmería, quien, como siempre, los trabajadores y trabajadoras dando la cara. Esto es Radio La Base, SATV. Muy buenas noches a todos y a todas. Ahí